Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Episodio especial, vamos a hacer una pequeña guía del Mundial de Clubes 2025. No nos engañemos, un torneo que a estas alturas nos presenta más incógnitas, más interrogantes que respuestas propiamente. ¿Cómo va a ser el torneo? ¿Cómo se lo van a tomar? Sobre todo los grandes equipos. ¿Qué nivel de seguimiento va a tener? Veremos gradas llenas, vacías. Veremos a los cracks en forma después de una temporada tan dura y tan exigente. ¿Va a ser un problema la seguridad? Tal y como están las cosas, por ejemplo, ahora mismo en Los Ángeles y el nivel de crispación que hay en general en los Estados Unidos. Son muchas dudas que vamos a resolver en los próximos días. En este especial de Play Fútbol os vamos a contar toda la información básica que necesitáis saber. Vamos a viajar precisamente hasta Estados Unidos para saber lo más importante de este torneo que va a empezar este fin de semana y que nos llevará hasta mediados de julio. Pero claro, vamos a ver fútbol del bueno, del muy bueno, a grandísimos equipos europeos que son sin duda los mejores del mundo, a equipos con una ilusión desmedida, los africanos, los asiáticos, también los americanos, tanto del norte como del sur, y por qué no decirlo, va a ser un torneo con muchísimas grandes estrellas. Vamos a poder volver a ver a Leo Messi jugando contra los mejores, que eso a nivel de clubes hacía bastante tiempo que no ocurría. Va a ser el torneo para ponerle nota otra vez a los grandes cracks que han hecho al Paris Saint-Germain campeón de Europa. A futbolistas del Bayern que tenemos ganas de volver a ver como Musiala. ¿Por qué no? Puede ser el Mundial de Clubes de alguno de los jugadores del Chelsea que tan buena pinta tienen, que tan buen rendimiento han dado últimamente. Caso de Enzo, caso de Caicedo. El Mundial de Clubes de Mastantuono, muchísimo foco puesto en el jugador de River Plate. El de los nuevos fichajes del Manchester City, Ait Nouri, Cherki, Reinders, y el del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Y alguna pincelada también del Atlético del Cholo Simeone. En definitiva, vamos a ver fútbol del bueno y queremos que os divirtáis también con esta previa del Mundial de Clubes de Play Fútbol, que arrancamos ya. Pues lo dicho, vamos allá con este nuevo episodio de Play Fútbol especial Mundial de Clubes 2025. Os recordamos rápidamente cómo están encuadrados cada uno de los grupos. En el grupo A tenemos Al Ahly, Porto, Inter Miami y Palmeiras. El grupo B es el del Atlético de Madrid, que va a estar acompañado de Botafogo, Paris Saint-Germain, el campeón de Europa, y Seattle Sounders. Además, en el grupo C, Oakland, Bayern de Múnich, Boca Juniors y Benfica. Para el grupo D, Chelsea, Flamengo, Esperance de Túnez y Los Ángeles Fútbol Club. En el grupo es el grupo del River de Mastantuono, River Monterrey, Inter de Milán y Urawa Reds. Grupo F es el del Borussia Dortmund, en el que van a estar también Fluminense, Mamelodi Sundowns y Ulsan Hyundai. Grupo G es el del City, además del City, Al Ain, Juventus y Wydad Casablanca. Y en el grupo H es el grupo del Real Madrid, le van a acompañar a los de Xabi Alonso, Al Hilal, Pachuca y Salzburgo. Ya sabéis que grupo A cruza en octavos con grupo B y así sucesivamente, es decir, C y D, E y F y G y H, y el primero de cada uno de los grupos que cruza va a jugar contra el segundo de ese otro grupo con el que cruza. Es decir, si en el grupo A queda primero Porto y segundo Palmeiras, y en el grupo B queda PSG primero y Atlético segundo,
pues el Porto jugaría contra el Atlético y el Palmeiras contra el Paris Saint-Germain. Queda todo explicado, queda todo dicho. Vamos al análisis futbolístico puro y duro que vamos a hacer de la mano de un compañero, de un amigo que conocí personalmente en el Mundial 2022, a Jaime Macías, que ya nos está escuchando. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Bruno? Encantado de conversar contigo como siempre. Lo mismo te digo, un placer. Jaime es analista de fútbol, cuenta la Major League Soccer en Apple TV y no sé cómo te pilla este torneo, Jaime, si con muchas ganas de vivirlo. Yo te reconozco que estoy un poco expectante, un poco a la expectativa, ¿no?, de qué nos pueden ofrecer los clubes, cómo se lo toman sobre todo los clubes europeos, que creo que es una de las cosas que va a marcar claramente el torneo, pero sin duda va a ser un torneo de muchísimas emociones, porque si los equipos europeos no van a tope, pues ahí va a estar la ilusión de los sudamericanos, norteamericanos, africanos, asiáticos y de Oceanía por darle esa vidilla al torneo, ¿verdad? Y creo y coincido que en el fútbol de clubes, ¿verdad? Fuera de los grandes equipos europeos, en el resto hay mucha mayor paridad. Creo que en el fútbol de selecciones todavía tenemos un poquito más organizado una jerarquía de selecciones más competitivas o menos competitivas, y creo que en el fútbol de clubes, cuando sacas a los europeos, realmente es bastante más parejo, y esto se ve reflejado en los últimos mundiales de clubes en el formato anterior, como hemos tenido africanos en finales y en semifinales, asiáticos en finales y en semifinales, equipos de la CONCACAF en finales y semifinales, y los sudamericanos no siendo casi que los históricos rivales de los europeos, como pasaba en el inicio del antiguo formato mundial de clubes. Pero volviendo a tu pregunta inicial, también lo veo con mucha expectativa, ¿verdad? Y curiosidad, porque los torneos intercontinentales de clubes siempre han estado en la búsqueda de encontrar un formato, de generar un punto de encuentro que termine siendo exitoso, ¿verdad? Y recordamos que las primeras intercontinentales, cuando se jugaban a ida y vuelta, no fueron reconocidas por FIFA hasta muy tarde. Después nos encontramos con aquel Mundial de Clubes de Brasil en el 2000, donde fue un proyecto que no prosperó, al punto de que los siguientes Mundiales de Clubes eran básicamente la intercontinental con equipos de otras selecciones, y que, sacando a Europa y a la Champions, los otros continentes inclusive siguen teniendo un gran desafío para organizar finales a partido único, porque no llegan a tener el desplazamiento que puede generar en Europa una final de Champions, al punto de que es realmente un gran reto para las otras confederaciones organizar una final a partido único en sus torneos continentales. A mí te reconozco, Jaime, que sí. A ver, lo que había antes en vez de esto era la Copa Confederaciones, y yo en una previa me parece un Mundial de Clubes bastante más atractivo, como el que vamos a ver, que una Copa de Confederaciones, que fue un formato que no acabó de triunfar. Muchas selecciones iban con equipo B en muchas ocasiones, pero sí que me queda un poco la duda del calendario, de cómo va a convivir este torneo con vamos a decirle, mundialito que se realiza cada año, que esto hay que explicárselo a la gente. Este Mundial de Clubes, para la gente que todavía no lo sepa, no excluye la celebración cada temporada de lo que antes era la Copa Toyota, si se le quiere llamar, intercontinental, bueno, del Mundial de cada año, en el que van a participar el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions de CONCACAF, el campeón de la Champions de la UEFA, de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, esa convivencia entre los dos torneos a mí me chirría un poco, y luego el calendario, porque me parece que ya venimos de una temporada, especialmente en Europa, muy, muy exigente, que vamos a año de mundial, es decir, no me quiero imaginar dentro de un año, cuando estemos justo en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cómo van a estar algunos jugadores que prácticamente no habrán parado en los últimos 12 meses. Eso me llama la atención, y tú, que lo vives desde Estados Unidos, pero que eres un gran conocedor también de cómo se vive el fútbol desde toda América, desde América entera, Jaime, me interesa especialmente tu visión del tema del calendario.
A ver, el tema del calendario va muy de la mano un poco con lo que es la temporada del fútbol sudamericano. El único país o los únicos dos países de Sudamérica que tienen a países en el hemisferio norte, equipos en el hemisferio norte son Colombia y Venezuela. El resto de países de la Conmebol todos tienen equipos en el hemisferio sur, y este calendario no es del todo dañino en el sentido de que, por ejemplo, tienes el caso de Argentina, que tiene participantes. Argentina tiene 2 torneos, apertura y clausura, y este torneo se da justamente, este Mundial de Clubes se da justamente en esa ventana. Entonces vienen con un semestre de competición los equipos argentinos. El Brasileirao, la Serie A de Brasil, acaba de comenzar, y eso marca que los equipos brasileños llegarán con mes y medio, casi 2 meses de competencia, es decir, en plena forma de competencia. Y lo mismo podemos hablar de los equipos de la MLS y el fútbol mexicano. Es decir, los equipos del fútbol mexicano acaba de terminar el torneo Apertura, y en la MLS estamos llegando a mitad de temporada. Es más, hemos cumplido recientemente la primera mitad de la temporada regular. MLS juega 34 partidos en su temporada regular y se ha jugado la 17ª jornada. Entonces, los tomen un muy buen rendimiento físico. Me parece que esto va a ayudar un poco a la paridad del torneo, en el sentido de lo que hablabas. Los europeos llegan con muchos partidos en las piernas, los sudamericanos llegan en un punto de arranque de temporada, pero no saliendo de pretemporada, y eso nos puede emparejar muchas cosas en este torneo en especial. Tengo también curiosidad por ver lo que te decía, cómo se lo toman los equipos europeos, porque hemos tenido alguna salida de carril que yo al menos no esperaba. El Real Madrid, teniendo Carlo Ancelotti contrato hasta el 30 de junio, le permite salir a la selección brasileña y firma a Xabi Alonso. Yo entiendo que firma a Xabi Alonso más pensando en el resto de la temporada que en el Mundial de Clubes. Algo parecido ha pasado en el Inter de Milán con la salida de Simone Inzaghi, y han firmado a Chivo, al mítico central rumano que fue campeón de Europa con aquel Inter de Mourinho en 2010. El Manchester City dejando, por ejemplo, salir a futbolistas como Kevin De Bruyne, que había sido titular en el tramo final de la temporada, y firmando de una tacada a 3 jugadores. Me da la sensación, no sé si lo compartes, Jaime, que para algunos equipos puede ser una especie de banco de pruebas, de una mini pretemporada previa a la pretemporada, en la que al menos a nivel de carga táctica, de ir metiendo conceptos tácticos a los equipos, pues pueda ser provechosa. Y un poco lo conversaba con Eduardo Vizcayar, con quien hacemos un podcast juntos. Y este torneo, ¿es el comienzo de la próxima temporada o es el final de este? La respuesta real, o la respuesta, digamos, desde un punto de vista de calendario, claro, es más continuidad de la temporada actual, pero muchos equipos lo están tomando realmente como el comienzo de la siguiente, y eso cae un poco en los cambios de jugadores, los cambios de entrenadores que se han ido realizando. Y me parece que también cómo lo afronta cada uno de estos equipos europeos es distinto, porque uno ve, por ejemplo, el grupo donde está Seattle, ¿verdad? Y Atlético de Madrid. Y yo veía ese grupo y decía, claro, en el papel es el campeón de América y el campeón de Europa. Sí, sí. Pero la realidad es que es imposible pensar, o al menos desde mi humilde opinión, que el campeón de Europa, después de la paliza que acaba de pegarse para ser campeón de Europa, y el campeón de América, que tuvo que vender casi medio plantel campeón de América, van a estar a la altura de representar esos títulos en este punto del calendario, en esta fecha específica. Y por ahí un Atlético de Madrid que se quedó fuera de casi todos los frentes en abril, sí, puede llegar mucho más fuerte y mucho más armado. ¿Y por qué no Seattle Sounders dar la sorpresa avanzando en un grupo que se juega en su estadio también? Sí, sí. Va a tener en ese sentido muchos puntos de atracción el torneo. Te pregunto también por nombres propios, cosas que te apetezca ver en el torneo. Libertad total, Jaime, como si fueras un media punta de un equipo brasileño en los 80. No sé si el Madrid de Xabi Alonso, los fichajes estos del Manchester City de última hora, Aït-Nouri, Reinders, Cherki. ¿Qué te llama la atención en la previa del torneo? A ver, me llama la atención la previa del torneo, y
y no quiero pecar aquí de nerd futbolístico, pero siento que al menos en esta parte del mundo vemos a Europa como referencia con sobra de merecimientos y no le damos el valor a lo que ha crecido Asia y lo que ha crecido África. Sobre todo porque si bien a nivel de selecciones han crecido mucho y se nos han acercado, y creo que algunas inclusive han superado, al final te tienes que aferrar de ese cuarto lugar de Marruecos, de la eliminación de Corea a Alemania hace un par de mundiales, pero tienes que aferrarte de cositas muy puntuales para poder ejemplificar. Siento que es mucho más ejemplificable a nivel de clubes. El rendimiento donde realmente han crecido mucho Asia y África, sobre todo los equipos del norte de África, es a nivel de clubes. Y creo que esos equipos van a ser grandes animadores del torneo y le van a dar una sorpresa importante a los equipos de la Conmebol y algunos de la CONCACAF. No nos olvidemos que Seattle, el año que juega el Mundial de Clubes, es eliminado justamente por un equipo africano, el Al Ahly, que es uno de los equipos más ganadores del mundo. Lo que pasa es que antes no teníamos un escenario como este donde podíamos cruzarlos a todos y entender realmente quién estaba dónde. Sí, sí. Claro, a mí es que me pasa una cosa que es que, a ver, a priori a los equipos europeos, a los equipos más potentes, los veo a todos pasando, pero luego siempre hay sorpresas, ¿eh? Pero, por ejemplo, el Porto en el grupo A yo entiendo que si hace las cosas bien pasa, Atlético y Paris Saint-Germain en el grupo B, en el grupo C puede estar más reñido, pero yo creo que en condiciones normales Bayern y Boca tienen mejor equipo, Bayern y Benfica que Boca Juniors, el Chelsea podemos decir lo mismo en el grupo D, que tiene buenos rivales, pero que lo normal es que pasen, Inter de Miami en el grupo E, el Borussia Dortmund en el F, con el City y la Juventus en el G, y lo podemos decir también del Madrid en el grupo H. Pero es que es eso, Jaime, es que va a depender de lo en serio que se tomen a unos rivales. Pongo cualquier ejemplo, es que ¿cómo se va a tomar Pachuca el partido contra el Real Madrid? Al Ain, el partido contra el Manchester City, saben que probablemente va a ser el partido de sus vidas la mayor parte de esos jugadores. Y es verdad que en el formato que hemos tenido hasta ahora, pues casi siempre el europeo acababa ganando. Pero si le sumas que hay una fase de grupos, que los equipos tienen colchón, yo no descarto, al menos en fase de grupos, no sé si equipos gordos que se caigan, pero resultados sorprendentes yo creo que sí que vamos a tener más de uno. Totalmente, y sobre todo tú hablas del punto del calendario. Y así como te decía, este calendario es ideal para los equipos de América, porque los toma en el mejor momento de la temporada a todos. Aquel formato de diciembre, a los que los tomaba muy bien eran los europeos. Los que llegaban después de ganar la Libertadores y de la final iban directo allá, claro, eran los sudamericanos. Entonces, creo que este formato, este punto del calendario, más el colchón de puntos, le podrían dar una sorpresa. Y también, ojo que al final, creo que en Brasil hay proyectos muy consolidados. El caso Palmeiras es el más consolidado de los proyectos que están clasificados. Flamengo es como en un segundo renglón. Fluminense y Botafogo, me parece que, fíjate, Fluminense salió campeón de la Libertadores y casi desciende el año siguiente, salvó la categoría en la última jornada. Botafogo salió campeón de la Libertadores y la mitad de ese equipo terminó en Europa. Uno de ellos, Thiago Almada, que viene a ser figura eliminatoria. Boca atraviesa un presente terrible, al punto de que ni siquiera llegó a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. River quizás es el que mejor viene entre los dos argentinos, pero está muy lejos de ser aquel River que aspiraba a pelear por la Copa Libertadores. Es más, este River no es candidato a ganar la vigente Copa Libertadores. La puede ganar, claramente, tiene plantel, tiene un gran entrenador, pero Palmeiras y Flamengo son los que pican un poco en punta en esa discusión. Siento que de los últimos años Sudamérica se ha vuelto, si ya era vendedor, se ha vuelto aún más vendedor, al punto de que las grandes figuras o las grandes transferencias terminan yéndose antes de los 18 años. O sea, mira los que están ahora, Vinicius, Rodrigo, Casemiro, los más recientes, ¿a qué edad se fueron? Sí. Básicamente no disputaron Copas Libertadores, básicamente no disputaron torneos continentales. Entonces,
el presente de los planteles del fútbol sudamericano no representa lo que las selecciones sudamericanas pueden hacer. Y por eso es que tengo mucha curiosidad de este Mundial, porque siento que, así como lo dices tú, depende cómo se lo tomen los europeos deberían pasar todos, y ahí es donde me cuesta encontrar, fuera de Palmeiras, un sudamericano que yo te diga, este pasa seguro. Ya. Sí. Bueno, va a estar en cualquier caso divertido porque, insisto, que va a haber resultados que la gente no se espera y eso le va a añadir salsa seguro al torneo. Me quedan dos muy rápidas. Con tu condición de persona que vive en Estados Unidos y que vive el fútbol de Estados Unidos. Una es sobre cómo va a acoger el público estadounidense este torneo, que te la haré después. Pero déjame preguntarte por Leo Messi. Leo Messi encara el torneo con 38 años. Sus últimos partidos en Major League Soccer, en competición, cualquier competición, han sido bastante buenos, pero tú le sigues mucho más. ¿Qué esperas de Messi en este torneo? De Messi siempre te sorprende, ¿verdad? Mi hijo, el más chiquito, es parte del fenómeno Messi. Es decir, yo cuando llego a casa desconecto mucho de fútbol. Y un día llegó hablando de Messi, que jugaba en Miami, que no sé qué, que lo de aquí quedó acá, y eso no vino de casa, eso vino del colegio, y tiene 5 años. Sí. Entonces, nada, diciendo esto, toda mi carrera periodística he convivido con Messi, es decir, ha sido la era Messi, y lo llevo a mi hijo a ver un partido, y de repente Messi hizo un gol que te hace levantar el asiento y te sorprende. Entonces estamos hablando de alguien que cuando piensa que ya no puede hacer nada o que quizás has visto todo lo que es capaz de hacer, igual te sorprende. Entonces Messi en el Mundial de Clubes, algún truco de aquellos que nos tiene mal acostumbrados durante los últimos 20 años, tendrá. El presente de Inter Miami no es el mejor. Ya. Es más, me parece que de los 3 equipos de MLS que van a disputar el torneo es el que llega atravesando un peor presente, y que de la mano de ese presente no deslumbrante te encuentras con el Ali, el Porto, y el que te decía yo, para mí es el más fuerte de los sudamericanos, que es el Palmeiras. Entonces creo que veremos magia de Messi, pero también creo que es un grupo tremendamente complicado para Inter Miami, por presente y por rivales. Ya cierro con esto y no te quito más tiempo, Jaime. ¿Cómo crees que va a responder el público al torneo? Es una gran curiosidad. Es el principio del verano en Estados Unidos. En el comienzo del verano la gente se aleja de las grandes ciudades, y eso siempre te genera digamos una duda de cuánta gente estará alrededor del torneo. La ausencia de los tradicionales grandes del fútbol mexicano me parece que no es una buena situación para el torneo, porque justo en este ciclo los campeones de la CONCACAF Champions no son los tradicionales grandes del fútbol mexicano. También siento, y no te estoy dando, digamos, mi opinión más objetiva, ¿no? Siento que ha sido tal la vorágine de fútbol y de la llegada de los grandes clubes europeos año tras año a los Estados Unidos a jugar, la gran cantidad de amistosos que juegan al año, le quita un poquito el misterio o la novedad de ver al Real Madrid o ver al Manchester City. Me parece que eso también tiene... puede pesar un poco, y que abríamos este espacio contando todos los desafíos que había generado en las distintas épocas la organización de los mundiales de clubes y de los retos de generar un impacto. Y ahí es donde está la otra pregunta. Es decir, un mundial de selecciones te arrastra masas. Un mundial de selecciones te arrastra masas porque no son los del Madrid o los del Barça, los del Atlético, no, son los españoles, o son los brasileros, o son los portugueses, ¿verdad? Entonces, para mí hay una gran curiosidad cómo esta fragmentación, porque creo que el fanático de clubes es más fanático de su club.
que del torneo en sí. El fanático del fútbol de clubes es mucho más fanático de su club que del torneo en sí. Entonces, ¿cuánta gente no fanática o con una afinidad a clubes específicos está dispuesta a ir a un partido en el que no está jugando su club? Y bueno, son parte de las preguntas. No, sí. Está muy bien visto, porque hay mucha gente que va a un mundial a animar a España, animar a Brasil, animar a Ecuador, animar a Argentina. Pero además de animar a su selección, ellos son fans del mundial, o sea, adoran el torneo del mundial de selecciones. Y esto en el Mundial de Clubes no lo vamos a ver. O sea, la gente que vaya es gente que va a amar cada uno a su club, el de Fluminense porque es de Flu, y así podemos seguir. Ahora, claro. Calculemos que este es un país que el estado de Washington, donde va a jugar Atlético de Madrid, es más grande que Inglaterra. Entonces, también una de las cosas que uno ve en muchos de los mundiales de fútbol es que juega tu país en una sede, va a jugar 2 o 3 partidos en esa sede, y tú en esa sede viste 4 partidos más. Acá está todo mucho más disperso, entonces eso es un desafío importante, pero algo que digamos que yo siempre lo cuento es que Estados Unidos es un país tremendamente futbolero, es mucho más futbolero de lo que alguien desde fuera lo podría creer. Lo que pasa es que esa afición futbolera está mucho más diversificada en el sentido de intereses europeos, intereses sudamericanos, intereses locales, y la gente es muy aficionada de sus equipos, al punto de que hoy se está celebrando en Carolina del Norte un torneo de fútbol amateur con una acogida tremenda, con transmisión televisiva, con todo lo que te puedas imaginar, que los estadios se llenan en cada una de las jornadas de la MLS, pero la gente es muy fanática de sus equipos, pero quizás como existen otros deportes y otros equipos en esas localidades que, como te digo, es como si tuvieras un equipo en Inglaterra, un equipo en Escocia, por la dimensión geográfica, y que hay tantos deportes también en esos países que ¿cómo va a reaccionar a esto una situación externa donde quizás no hay una conexión inmediatamente directa con los dos equipos que están en campo? Es algo que me genera curiosidad, porque de que Estados Unidos es un país futbolero, es tremendamente futbolero, pero es muy fanático de sus equipos. Sí. Pues lo vamos a disfrutar seguro. Al final es fútbol, lo decía en la introducción, fútbol y del bueno, con las emociones a flor de piel, y seguro que lo vamos a vivir al máximo. Jaime, como siempre, un placer. Te agradezco muchísimo que te hayas pasado por Play Fútbol. Te envío un abrazo y a ver si nos vemos pronto. A ver si al menos es dentro de 12 meses, el año que viene. Yo ya afirmo que sea así, la verdad, Jaime. Encantado, a la orden. Siempre un placer conversar contigo y bueno, ojalá en el Mundial nos veamos de nuevo. Información de servicio antes de irnos, de poner un poquito de musiquita y que os hagamos una lista de jóvenes talentos que van a disputar este torneo y que tienen muy buena pinta, que tenéis que seguir sí o sí. El torneo empieza a la madrugada del sábado 14 al domingo 15 de junio a las 2 de la madrugada con un Al Ahly Inter Miami. Ahí estará la SER, vamos a estar con la narración desde el estadio en Miami de Antonio Romero. Estaremos con Garrido, Axel, con Fermín Suárez y compañía comentando ese Al Ahly Inter Miami. El Atlético de Madrid debuta ese mismo domingo a las 9 de la noche contra el Paris Saint-Germain. Arranca fuerte el Atlético de Madrid contra el campeón de Europa. En cambio, el Real Madrid no va a debutar hasta el miércoles 18 de junio, en un horario también muy futbolero. Real Madrid Al Hilal. Para ver el Mundial de Clubes lo vais a poder ver gratuito en DAZN y en Mediaset. En DAZN y en Mediaset podéis ver el torneo que empieza, insisto, este próximo fin de semana. Y ahora sí, nos vamos con esa lista de jóvenes cracks que no podéis dejar de seguir en este Mundial de Clubes.
Vamos cerrando el episodio de esta semana. Ya os hemos anunciado antes que justo en el tramo final íbamos a hacer un pequeño listado con algunos de los cracks de los que hay que estar atentos en este Mundial de Clubes. Alguno de los nombres ya ha sonado, ya lo habéis podido escuchar en las conversaciones, pero empezamos con Rodrigo Mora, mediapunta, segundo delantero portugués. Ya ha estado con Roberto Martínez en la absoluta, tan solo 18 años, los ha cumplido a principios del pasado mes de mayo. Jugador que en una baldosa es capaz de hacer absolutamente de todo, de gestos técnicos para irse de sus rivales en el corazón del área, y además saca muy rápido el disparo. Tiene mucho gol, insisto, ha sido muy importante en el Porto esta misma temporada Rodrigo Mora. Otro futbolista que os va a sonar seguro, Estevão Willian, que va a jugar su último torneo, en este caso con Palmeiras, porque se va al Chelsea. También 18 años, cumplidos en abril, extremo derecho, de los que cae hacia adentro, es zurdo, con muy buen disparo, mucha personalidad en su juego, gran 1 contra 1, o sea, muy fácil en los regates. Ya nos encantó en ese Mundial Sub-17 en el que también estuvo Lamine Yamal. Estevão, jovencísimo, igual que Lamine en aquel torneo, llamó muchísimo la atención y hay muchas ganas de verle. No es el único, de hecho en Europa también hay jóvenes futbolistas. Seny Mayulu, centrocampista del Paris Saint-Germain, que entiende muy bien el juego, 19 años, fue el autor del 5º gol en la final de la Champions contra el Inter, y estas cosas no siempre son casualidad. Yo creo que es un futbolista con muchísimo futuro por delante, Seny Mayulu, con una carrocería tremenda, un físico portentoso que todavía irá a más, porque insisto, que no llega todavía ni siquiera a los 20 años, que entiende bien el juego, que además tiene buena llegada y mucha personalidad también Mayulu. Volviendo en este caso a Sudamérica y ya yéndonos a la parte de atrás, Jair Cunha es central, juega en el Botafogo, muy joven también. Estamos hablando de un futbolista de 19 años que ha debutado ya en la Copa Libertadores. Es 1,98 m, prácticamente 2 metros. Un defensa de los que disfruta defendiendo. Por cierto, son 20 años, no 19, que creo que he dicho antes 19. Insisto que disfruta con el bello arte de la defensa. A nivel de correcciones es muy rápido cuando tiene que ir al corte. En tackles lo domina eso perfectamente, y también el juego aéreo. Jair Paula da Cunha Filho. Jair Cunha me parece que es un jugador a tener muy en cuenta. Evidentemente más tantuono, no me voy a alargar mucho, pero el crack de tan solo 17 años, cumplirá 18 en el próximo mes de agosto, de River Plate, va a firmar por el Real Madrid. Muchísimo foco puesto encima de más tantuono, así que jugador a tener muy en cuenta durante el torneo. Milton Delgado, centrocampista de Boca Juniors. Hasta el momento no ha tenido una presencia en Boca, igual que en otros partidos con la selección de Argentina en categorías inferiores. Tiene tan solo 19 años. Es un organizador de juego, futbolista de la base, muy dinámico. Es muy bajito, pero es rápido de piernas y de cabeza, que me parece lo más importante en un centrocampista. Y tengo ganas, a ver si tenemos la posibilidad de verle en un torneo mayor, como este Mundial de Clubes con Boca Juniors, pues es un futbolista con muchísimo talento. Recomendamos también un lateral derecho, Wesley, brasileño, lateral derecho de Flamengo, 21 años, ya ha estado de hecho con la absoluta, aunque se quedó fuera de la lista de convocados de Ancelotti. Jugador con proyección ofensiva importante, tan solo 21 años y de lo mejorcito que quedan en cuanto a jugadores jóvenes en el campeonato en Brasil. Elías Montiel de Pachuca, centrocampista también organizador, puede cumplir varias funciones en el centro del campo. Lo vamos a ver en el grupo del Real Madrid. Está jugando en Pachuca, tiene 19 años, cumplirá los 20 el próximo mes de octubre, y le hemos visto también, en este caso, en categorías inferiores de la selección mexicana. Ha jugado con la sub-20 de México varios partidos. Y vamos a cerrar con un defensa que juega en Europa. Estamos hablando de Yoane Gadou. También en el grupo del Real Madrid. Hasta el momento
no ha tenido a nivel de Europa grandísimos partidos, porque él está jugando en Salzburg. En la liga, la verdad es que al Salzburg este año le ha ido bastante mal. Estamos hablando de un bicharraco de 1,95 m, defensa central, 18 años, que firmó el Salzburg pagando una pasta. Ahora consultaré la cifra, pero le pagó una cantidad importante, en este caso al Paris Saint-Germain. Estaba en el equipo juvenil del PSG y ya le hemos visto con actuaciones muy contundentes esta temporada. No es una delicia verle con el balón en los pies, pero sin embargo tiene buen desplazamiento en largo, domina mucho las áreas, tanto atrás como delante, tiene ese 1,95 m para poder destacar y ha jugado en categorías inferiores también de la selección francesa. Así que no llega a un 11 entero, pero varios nombres que tenéis que apuntaros para este torneo, para este Mundial de Clubes. Ahora sí, nosotros nos vamos, volveremos el domingo. El domingo por la mañana estaremos con un nuevo episodio porque el Atlético de Madrid debuta, lo va a hacer contra el Paris Saint-Germain y haremos la previa en Play Fútbol para que lo podáis disfrutar este próximo domingo. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.